Bienvenidos a un nuevo episodio de En Sociedad con Dios. Este programa lo hacemos pensando en temas de administración, pero que realmente pueda llevar a ser de utilidad para las cosas diarias, para aquellos que quizás no se han dedicado a estudiar economía o algo de contabilidad o de finanzas, pero que nuestros temas o los temas que presentamos acá puedan servirle para tomar decisiones o en su vida diaria puedan aplicarlo. Algunos de los episodios que nosotros tenemos, en realidad todos, pueden escucharlos también, obviamente, por nuestra radio, FM Estudiantil, también en las plataformas de YouTube y Spotify. Quien les habla, Cintia Bertelotti, y también nos acompaña el doctor Horacio Casali. ¿Cómo estás, Horacio? ¿Qué tal, Cintia? Bien, acá, preparados para arrancar otro espacio En Sociedad con Dios, ¿no? Uh-huh. Y pensaba cuando comentabas recién que quizás quienes no estudian, no han estudiado administración, no han estudiado finanzas, pero todos, en definitiva, somos administradores, como hemos dicho en algunos otros programas, ¿no? Uh-huh. Todos somos administradores de finanzas también, financieros, porque nos toca todo. Así que contento. Así que arrancando y quizás retomando el tema de los últimos dos episodios. ¿Te acordás de que estuvimos hablando? Estuvimos hablando de algo que nos atraviesa esto de las compras, de los gastos, ¿qué nos motiva a comprar? Claro, todos tenemos que hacer compras, ¿no? Sí. Decíamos hasta un niño de 6 años capaz que tiene unos pesitos que le han regalado y bueno, tiene que ir a hacer una compra y decidir qué comprar, ¿no? Y bueno, ahí, ¿te acordás que compartíamos? Podemos tener motivaciones, razones saludables, razonables, justificadas de por qué hacer compras, pero también pueden haber algunas quizás no tan buenas o no tan saludables y muchas veces están allá dentro de nuestro corazón, ¿no? No las explicitamos, pero es bueno pensarlo, ¿no? Quizás una cuestión de querer mostrarme, de cuestiones de estatus. Bueno, y esto que estamos hablando en realidad está vinculado también con el tema que quiero que tratemos hoy, ¿no? Todos tenemos aspiraciones, ¿no? Queremos crecer, desarrollarnos, ¿no? Uh-huh. Estamos en un ambiente universitario, hay alumnos que obviamente tienen la aspiración de terminar su carrera, conseguir un buen trabajo, que ellos forman una familia, ir teniendo un desarrollo, una consolidación económica, ¿no? Son todas cuestiones loables, ¿no? Y acá justamente una de las aspiraciones tienen que ver a veces con esto de lo financiero, del dinero. Llegar a crecer económicamente, llegar a tener muchos bienes. Y uno diría, bueno, está bueno, es normal, saludable, se espera, pero ¿en qué medida quizás una aspiración muy fuerte a querer tener mucho dinero podrían tal vez decir ser malo? Bueno, no sé, ¿qué opinás vos? Es que por ahí estaba pensando que tiene mucho que ver con los propósitos. Todos nos manejamos con propósito, ¿no? Creo que nos levantamos cada día pensando en qué vamos a hacer este día en función también de propósitos más a largo plazo que tengamos. Y nos atraviesa el tema del dinero, ¿no? Vos estabas diciendo, bueno, formar una familia es algo que muchos aspiramos, que todos hemos concretado por ahí, pero implica dinero también, ¿no? Terminar una carrera, y bueno, muchas veces implica el dinero. Tener nuestra propia casa, implica. No. Entonces, cualquiera de los propósitos quizás que nosotros nos ponemos tiene, digamos, o atraviesa el dinero ahí, está presente y es una preocupación, ¿no? Claro. El hecho de poder conseguirlo para poder llegar a tener esos propósitos. Ninguno estamos exento de la necesidad del dinero. Pero quizás ver cuánto queremos lograr de tener dinero o bienes, cosas, ¿no? Y ahí podemos comenzar a correr ciertos riesgos, ¿no? Porque acá podemos decir, bueno, ¿qué nos motiva? ¿Qué nos motiva a querer tener mucho dinero? Quizás estos logros que vos me estás diciendo, que obviamente implicarían motivos muy saludables, razonables. Como decía, es bueno querer crecer. Pero a ver, si yo pongo mi foco en realmente querer tener muchos bienes, tener mucho dinero, ser rico, como podemos decir, uh-huh. Quizás ya no se habla tanto, pero bueno, sí, es decir, tener riqueza, no ser rico. Pero
ahí hay cuestiones de quizás de análisis de motivaciones de esto y también de riesgos, ¿no? Porque uno diría, quizás tener mucho dinero me trae solución a todos mis problemas, pero en realidad puede haber cuestiones de riesgo o problemas que trae aparejado esto. Uh-huh. Manejar el dinero de por sí conlleva sus riesgos, ¿no? Estamos también en un periodo, en un país, y creo que a nivel mundial, en donde la falta de dinero es un problema muy grande, y el tener mucho también, o sea, el no saber qué hacer con el dinero, o esto de perseguir el dinero como en sí, como un fin en sí mismo, ¿no? Ahí está lo que vos decías, ¿no? Uh-huh. Podemos repasar algunos, ya está implícito en algunos temas que decía, algunos motivos que sean saludables, razonables. Querer quizás tener más tranquilidad y seguridad financiera, estabilidad económica para uno mismo, para la familia, ¿no? Algunos hablan de libertad financiera, ¿no? Sentirse con la tranquilidad que el dinero no es algo que nos oprime o nos condicione, sino de alguna manera es todo un tema, esta libertad financiera, interesante. Quizá alguna vez lo podemos abordar como específicamente, ¿no? Incluso en esto de querer crecer, desarrollarnos, podemos tener aspiraciones de desarrollar proyectos, emprendimientos que puedan tener algún impacto económico, social, incluso para otros, ¿no? Claro. No solo para mi familia. Hay muchos que son emprendedores, buscan generar puestos de trabajo para de alguna manera tener un impacto positivo en la comunidad, ¿no? Generar algún tipo de ayuda y ser un vehículo a través de quizás estos bienes que se pueden acumular, juntar para desarrollar ideas y proyectos útiles para otros también. Yo creo que ahí el punto y el foco está en que el dinero entonces es un medio. Claro, ¿no? Exactamente. Por ahí creo que es uno de los puntos que tenemos que analizar porque, por otro lado, podemos encontrar también motivaciones no tan buenas. Uh-huh. No, pues decimos esto si es bueno o malo. No podemos hacer una aseveración. El querer tener mucho dinero no podemos decir que sea algo malo en sí, pero bueno, creo que hay que tener en cuenta estas cuestiones, porque quizás nos está movilizando el querer tener alguna otra posición social, estatus, y no por nosotros mismos, sino porque queremos sentirnos por encima de otros, ¿no? Uh-huh. Quizás yo tengo objetivos para mí, porque quiero crecer, pero quizás lo que me está movilizando es querer sentirme que estoy por encima de otro, ¿no? Incluso algunos es como un sentido de revancha. A ver, yo algún momento no estuve bien, entonces ahora quiero mostrar que puedo. Uh-huh. Y ponerme por otro, encima de otro, ¿no? Por tener más poder. Hay cuestiones de avaricia, codicia también, son temas complicados ahí, que pueden estar movilizándonos, ¿no? Y lo que decías vos, importante no perder de vista cuál es el rol de los bienes y el dinero, que tiene que ser un medio para alcanzar otras cosas, ¿no? No un fin en sí mismo. Quizás la satisfacción es tener más dinero, tener más cosas. Pero bueno, ¿pero para qué? Uh-huh. Por tenerlas. Porque el fin en sí mismo es ese. Entonces ahí es donde ya entramos en un terreno, un camino peligroso. Porque en realidad son cosas que, si le damos un marco ya espiritual también, que Dios permite que podamos tener como para desarrollar nuestras actividades, nuestros proyectos, poder soñar y concretar tal vez esos sueños, ¿no? Entonces, yo creo que Dios también le gusta esto, ¿no? O sea, que nosotros podamos tener esos sueños, esos proyectos, y al estar en este mundo en que es un mundo mercantilista, digamos, en donde el dinero es la moneda de cambio, creo que es algo que no podemos esquivarle, ¿no? No podemos decir, realmente yo no me puedo preocupar o no me tengo que preocupar por el dinero. Creo que la preocupación tiene que estar, pero sin caer en esto que vos estabas comentando, ¿no? Que sea un fin en sí mismo o que nuestras aspiraciones sean de malas, ¿no? Realmente que no sean buenas ni para mí ni para otros. Tal como decís, claramente el dinero tiene un rol importante en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Por otro lado, tiene implicancias y riesgos. Uh-huh. Por eso la Biblia habla bastante del dinero, ¿no? Es un tema que lo vamos a encontrar en muchos lugares de la Biblia, en muchos textos, abordado de distintas maneras, ¿no? Y por esto, porque es importante, pero a su vez tiene sus peligros, ¿no? Justamente por eso ya compartiendo algunos textos bíblicos, ahí en 1 Timoteo
6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Claro, no dice el dinero, dice el amor al dinero, ¿no? Tomando esto de la idea de qué fin tiene o qué rol tiene, si es un medio o yo amo el dinero en sí. ¿No? Dicen por incluso al cual el dinero, algunos codiciaron, se extraviándose de la fe, o sea, puede tener implicancia, impactos en nuestra espiritualidad, en nuestra fe. Y fueron traspasados de muchos dolores. Interesante, o sea, a veces las cuestiones económicas y quizás tener mucho dinero pensamos que, o el codiciar dinero, pensamos que nos va a solucionar problemas, pero al revés, muchas veces nos causa problemas, ¿no? Sí. Incluso este tema de qué lugar tiene, decía, bueno, si el dinero pasa a ser un Dios o pasa a ser lo primero, ahí nos advierte Jesús justamente, dice en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, ¿no? Porque dice, o aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. Y acá aclara un poquitito cuáles son dos señores de los cuales está hablando. Dice, porque no podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, acá, bueno, una lectura rápida, podemos decir, bueno, Dios no quiere que tengamos riqueza. No, acá lo que está hablando es servir a la riqueza. Uh-huh. Incluso en algunas traducciones habla de ser esclavos de las riquezas, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, cuando pasa a ser, como decía, el centro de nuestra vida y un fin en sí mismo, ya pasamos a servir las riquezas, a ser esclavos, y dejamos a Dios como el Señor que debería ser el primero en nuestra vida, ¿no? ¿Cómo está preocupado, ¿no? Dios de este tema y qué implicancias puede tener espirituales que lo nombra específicamente, ¿no? Sí, no estamos hablando de otras cosas, habla expresamente de riquezas o dinero, así que es algo que realmente Dios lo ve como una preocupación, y si lo ve como una preocupación es porque justamente puede tener implicancias espirituales y de mi vida eterna o no, ¿no? Entonces creo que tenemos que prestarle atención a este tema. Claro. Y a veces quizás buscamos en el dinero cosas que el dinero no puede suplir, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de buscar algo que no tiene capacidad el dinero de cubrir? Sí. Por eso ahí en Eclesiastés 5, 10 y 11 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, ¿no? Cuando nosotros quizás queremos cubrir ciertas necesidades profundas, como las espirituales, como las afectivas, sociales, queremos cubrirlas con dinero, no, eso no es la solución. No busquemos solucionar o cubrir esas necesidades por el lado del dinero, porque no tiene esa capacidad. No va a alcanzar, ¿no? Nada va a alcanzar. Claro, y si el que ama tener mucho, dice, no sacará fruto, o sea, no le va a servir de nada, no va a tener los resultados que espera, ¿no? Después dice, todo esto es vanidad, ¿no? Y hay un texto ahí en Deuteronomio 8 que uno siempre me ha llamado la atención y me gusta porque es muy claro en el rol que debe tener el dinero y a su vez el cuidado que hay que tener cuando llegamos a tener muchos bienes, que en sí, como decía, no es malo, pero tenemos que estar atentos, y acá nos advierte de esto. Y arranca con la advertencia central, ahí en Deuteronomio 8, versículo 11, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, ¿no? Arranca con la advertencia, cuida de no olvidarte. ¿Y cómo pues son las maneras de olvidarse? Dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, tus vacas y ovejas se aumenten, la plata y el oro se te multipliquen, ¿no? Y todo lo que tuvieras se aumente. Bueno, en sí esto está bueno, en buena hora que se puede lograr el desarrollo, el crecimiento, ¿no? Pero, dice acá el riesgo, versículo 14, y se enorgullezca tu corazón. Quizás este crecimiento, desarrollo económico puede generar orgullo en mi corazón, dice, y te olvides de Jehová tu Dios, ¿no? Y entonces acá está el riesgo, ¿no? Quizás las riquezas nos pueden llevar a sentirnos autosuficientes, que de
de a poquito empezamos a prescindir de Dios. Sí. Porque las riquezas me ayudan a cubrir todo. Yo me siento que puedo enfrentar las cosas. Me siento, como decía, con autosuficiencia, ¿no? Sí, creo que ahí lo importante es lo que nombraste, que tanto al comienzo del versículo 11, como después lo que dice en el final del 14, tiene que ver con esto. Primero, cuídate de no olvidar de Jehová. No es que dice cuídate de todo el resto o que lo otro está mal, sino que el problema es que eso te lleve a olvidarte de Jehová, ¿no? Claro. Y que te enorgullezcas y como vos decías. Entonces, creo que hay un riesgo latente e importante por el cual se está haciendo esta advertencia, Claro. ¿no? Y hace una afirmación muy importante, ¿no? Para compensar esto de no olvidarse de Dios, porque dice, quizás digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, ¿no? Me siento, como decía, autosuficiente y yo soy el que logro las cosas. Entonces, dice, sino, versículo 18, acuérdate de Jehová, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. En definitiva, todo es gracias a las capacidades que nos da Dios, a sus bendiciones. Y si siempre mantenemos esta perspectiva de Dios como el dador de todo y dueño de todo, que nos capacita a nosotros y genera quizá las circunstancias como para poder, facilita las circunstancias como para poder generar este incremento de las riquezas, pero en definitiva siempre en gratitud a Él y como méritos de Él, no míos, ¿no? Entonces esto es una buena manera de ayudarme a no entrar en este riesgo de enorgullecernos o de sentir que somos nosotros los que hemos logrado las cosas, ¿no? Y incluso hay varios versículos. Podríamos tener 3 programas leyendo versículos sobre el dinero y el uso del dinero y la implicancia, pero también se nos alienta a no hacer tesoros en la tierra, sino en el cielo, Sí. ¿no? Porque dice que en el cielo no hay cosas que degraden el dinero, en cambio en la tierra sí, Sí. ¿no? Y dice, donde está vuestro tesoro, también está vuestro corazón, ¿no? Entonces ahí también tiene que ver con esto del dinero, cómo puede ser el centro de nuestro corazón si ponemos allí nuestras prioridades, ¿no? Quizás ya para ir cerrando, fíjate, uno más, o 2 más, perdón. Estoy viendo acá que hay varios interesantes. Hebreos 13:15 nos dice, manteneos libres del amor al dinero y contentaos con lo que tenéis, ¿no? Acá el tema de Importante. la gratitud y el contentamiento, que son cuestiones muy importantes a tener presente nosotros como cristianos, ¿no? Porque dice Jesús ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré, ¿no? Esta idea de tranquilidad. Tiene que ver un poco con lo que ya hablábamos en el episodio anterior, ¿no? Dios nos dice, yo te voy a dar todas las cosas. Está bueno que tengas sueños, que desees progresar, pero hacerlo confiando en mí con tranquilidad, porque a veces esto nos genera ansiedad, preocupación, ¿no? Tranquilo, yo te voy a dar lo que necesites, ¿no? Y un último versículo en 1 Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no sean arrogantes, ¿no? Que no se sientan por encima de los otros, ni pongan la esperanza en las riquezas inciertas, sino en el Dios vivo, ¿no? Está bien, si llegas a tener dinero, está bueno, puede ser que sea útil para tu trabajo, para ser útil para otros, pero no pongas tu esperanza en ellos, sino en el Dios vivo, porque Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, ¿no? Acá creo una idea muy importante, linda para cerrar. Dios nos da bendiciones, disfrutémoslas para alabarlo a Él, para servir para otros y para ser felices, ¿no? No teniendo al dinero como nuestro centro al cual aspiramos como un fin en sí mismo, sino como bendiciones que nos puede dar Dios y medios para hacer otras cosas para los demás, ¿no? Qué bueno es pensar en esto, pensar en que Dios está atento a nuestras necesidades, pensar en que nos da la inteligencia y las capacidades para administrarnos, ¿sí? Pero no perdamos el foco de que Él tiene que ser el amo de nuestras vidas y de nuestro corazón, de nuestro tiempo, y no las cosas de acá, de esta tierra. Bueno, esperamos que les haya servido las aplicaciones que hemos podido dar hoy y los esperamos en un nuevo episodio de En Sociedad con Dios.